Bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están hoy? Yo estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes una vez más. Y hoy prepárense porque vamos a viajar en el tiempo. Sí, así es. Hoy vamos a revivir algunos de los momentos más, ¿cómo decirlo?, inolvidables. Absolutamente memorables. Entre Demet y, bueno, entre nosotros. Ya saben que amo compartir con ustedes todo lo que me pasa, y me encanta que ustedes también sean parte de mi vida. Y hablando de eso, hoy vamos a bucear en el archivo personal y desenterrar algunos de esos momentos que simplemente no se pueden olvidar. Esas experiencias que nos hicieron reír, llorar, emocionarnos, y hasta un poquito avergonzarnos. Pero sobre todo, esos momentos que nos unieron. Así que si eres nuevo por aquí, bienvenido. Prepárate para un viaje lleno de risas, nostalgia y, por supuesto, mucho cariño. Y si ya eres de la familia, abróchate el cinturón porque esto va a ser épico. No se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Así no se pierden nada de nada. Y sin más preámbulos, empecemos a recordar. Primer momento, y este es un clásico, la primera vez. Sí, la primera vez que sentí esa conexión, esa chispa, con ustedes. Y no estoy hablando de un encuentro romántico, aunque a veces me parece que sí, que tengo una relación muy especial con todos ustedes. Me refiero a cuando decidí abrir este canal. Recuerdo el nerviosismo, la emoción, las 1001 ideas que rondaban por mi cabeza. Y ni les cuento el miedo al principio. ¿Les gustará? ¿A quién le va a interesar lo que yo diga? Se reirán de mí. Tenía tantas dudas. Estaba ahí con mi cámara, temblando un poco, tratando de recordar todo lo que había planeado. El guión, la iluminación, el encuadre. Todo era nuevo, todo era un desafío. Pero lo que más me preocupaba era la reacción de ustedes, de la gente que eventualmente vería el vídeo. ¿Cómo lo recibirían? ¿Sería un fracaso rotundo? ¿Me arrepentiría de haberlo hecho? Recuerdo que pasé horas editando ese primer vídeo. Quería que fuera perfecto, que reflejara todo lo que quería transmitir, todo lo que tenía en mente. Pero al final me di cuenta de que la perfección no existe y que lo importante era ser auténtica, ser yo misma. Y así fue como decidí subirlo. Y entonces la espera. La agonizante espera. Revisaba mi teléfono cada 5 minutos, esperando ver el primer me gusta, el primer comentario. La ansiedad era palpable. Y luego la magia. Empezaron a llegar los likes, los comentarios, las suscripciones. Mi corazón dio un vuelco de alegría. Recuerdo el primer comentario que recibí. Era algo simple, algo como «me encanta tu vídeo», «oh, qué bueno que te animaste a hacer esto». Pero para mí en ese momento significó el mundo. Fue la validación, el empujón que necesitaba para seguir adelante. Fue la confirmación de que no estaba sola, que había gente ahí afuera que se interesaba por lo que tenía que decir. Ese primer vídeo fue algo muy pequeño, muy humilde, pero con muchísima ilusión. Era un vídeo sobre, bueno, no importa de qué era, lo importante es que era mío. Y ver que a la gente le gustó, que empezaron a comentar, a seguirme, uff. Una sensación increíble. Fue como si una puerta se hubiera abierto, una puerta a un mundo nuevo, lleno de posibilidades. Ese primer momento, esa primera interacción, ese primer me gusta, es algo que atesoro muchísimo. Fue el inicio de todo, el punto de partida de esta increíble aventura que estamos viviendo juntos. Fue el día en que decidí compartir mi vida, mis pensamientos, mis ideas con el mundo. Y honestamente no me arrepiento ni un segundo. Hoy cuando miro atrás a ese primer vídeo, me da un poco de risa. Veo todos mis nervios, mis inseguridades, mi falta de experiencia. Pero también veo mi entusiasmo, mi pasión, mi ilusión. Y eso es lo que realmente importa. Eso es lo que me ha traído hasta aquí. Después, otro momento que siempre me saca una sonrisa. La primera vez que nos reímos juntos. ¿Recuerdan ese vídeo donde, ay, Dios mío? Donde me caí mientras intentaba hacer un tutorial de maquillaje, y que, por supuesto, quedó todo grabado. ¡Qué desastre! Pero bueno, la verdad es que lo pasamos increíble. Fue un momento de pura espontaneidad, de risas genuinas. La historia detrás de ese vídeo es bastante graciosa.
Estaba súper emocionada de hacer mi primer tutorial de maquillaje. Me había preparado, había practicado, había comprado todos los productos necesarios. Estaba lista para brillar. Pero como siempre, la vida te sorprende. Estaba en medio del tutorial, explicando cómo aplicar la base de maquillaje cuando ¡pum! Un resbalón. Mis pies se enredaron con el cable de la cámara y al suelo. Literalmente me caí al suelo con la paleta de sombras por los aires, el delineador manchándome la cara y el labial rodando por el piso. Un caos. Y por supuesto, la cámara lo grabó todo. Al principio me sentí fatal. La vergüenza me invadió. Pensé en borrar el vídeo, en empezar de nuevo. Pero luego respiré hondo y decidí que no. Que la vida es así, llena de imprevistos, de errores, de momentos embarazosos. Y que lo importante es reírse de ellos. Así que decidí incluir esa caída en el vídeo. Lo edité, puse música divertida y lo subí. Y la reacción de ustedes fue increíble. Recuerdo leer sus comentarios, todos diciéndome no te preocupes, a todos nos pasa, eres genial, nos hiciste el día. Era como si me estuvieran abrazando a través de la pantalla. Fue ahí cuando me di cuenta de que esta comunidad era especial, que no solo compartíamos gustos, sino también risas y sobre todo, mucha cercanía. Fue como un abrazo virtual, un no pasa nada, todos somos humanos. Ese momento me enseñó que no hay que tener miedo a equivocarse, que la autenticidad es lo más importante y que juntos podemos reírnos de todo. Ese vídeo se convirtió en un clásico, en uno de los más vistos del canal. Y cada vez que lo veo me acuerdo de la importancia de la espontaneidad, de la naturalidad, de no tomarnos la vida tan en serio. Gracias por reírse conmigo. Y claro, no podemos olvidar los momentos de apoyo incondicional. Esas veces en las que necesitaba una palabra de aliento, un consejo, o simplemente sentir que no estaba sola. Recuerdo cuando estaba pasando por un momento complicado, y ustedes, sin conocerme en persona, me enviaron mensajes de cariño, de ánimo, de fuerza. Me conmovieron muchísimo. La vida a veces nos pone pruebas difíciles. Momentos en los que nos sentimos abrumados, tristes, desmotivados. Momentos en los que necesitamos un empujón, una mano amiga, una palabra de aliento. Y ustedes, mi comunidad, siempre han estado ahí para mí. Recuerdo que en ese momento complicado, me sentía perdida, sin saber qué hacer. Tenía dudas, miedos, inseguridades. Me costaba levantarme de la cama, me costaba sonreír. Y entonces llegaron sus mensajes. Mensajes llenos de cariño, de ánimo, de fuerza. Mensajes que me decían que no estaba sola, que me entendían, que me apoyaban. Mensajes que me recordaban que era fuerte, que era valiente, que podía superar cualquier obstáculo. Leer sus palabras de aliento, saber que estaban ahí para mí, fue un gran alivio. Me sentí muy arropada, muy querida. Me sentí parte de algo más grande, de una comunidad unida por el amor, el respeto y la empatía. Y eso, amigos, es algo que no tiene precio. Esos momentos me hicieron darme cuenta de que esta comunidad es mucho más que un canal de YouTube. Es una familia, un grupo de amigos, un lugar donde podemos ser nosotros mismos y encontrar apoyo. Es un espacio donde podemos compartir nuestras alegrías y nuestras tristezas, donde podemos celebrar nuestros logros y consolarnos en nuestros fracasos. Gracias a ustedes he aprendido el verdadero significado de la amistad, de la solidaridad, del apoyo incondicional. Gracias a ustedes he descubierto que no estoy sola, que siempre habrá alguien ahí para mí. Ahora bien, pasando a algo un poco más divertido. ¿Los retos? Dios mío, cuántos retos hemos hecho juntos. Desde los más sencillos hasta los más locos, los más difíciles, y siempre con una sonrisa. Recuerdo el reto de comer comida picante. Casi muero. Pero la verdad es que fue muy divertido. Y ver sus reacciones, sus comentarios, sus memes. Fue épico. Los retos son una de las cosas que más disfruto hacer con ustedes. Son momentos de pura adrenalina, de risas aseguradas y de conexión. Es como si estuviéramos jugando juntos, superando obstáculos, rompiendo barreras. Recuerdo el reto de la comida picante. Habíamos decidido probar diferentes niveles de picante, desde algo suave hasta algo que te hacía llorar. El resultado fue un desastre total, pero increíblemente divertido. Yo, que no soy muy amiga del picante, estaba aterrorizada.
Pero ustedes, con sus comentarios y sus risas, me dieron el valor que necesitaba. Me animaron, me apoyaron, me hicieron reír. Y al final, aunque casi muero, lo pasé genial. Ver sus reacciones, sus caras de sorpresa, sus memes, fue épico. Recuerdo que al día siguiente las redes sociales estaban inundadas de memes sobre ese reto. Fue increíble. También recuerdo el reto de bailar. ¡Ay, la vergüenza! Pero claro que no me importó, todo con tal de divertirnos. No soy una bailarina profesional, pero eso no me impidió darlo todo. Me reí muchísimo. Y verlos a ustedes participando, bailando conmigo, fue lo mejor. Esos retos son momentos de pura adrenalina, de risas aseguradas y de conexión. Es como si estuviéramos jugando juntos. Y lo mejor de todo es que siempre salimos adelante con más ganas y más energía. Recuerdo también el reto de hacer un maquillaje a ciegas. ¡Qué locura! Fue divertidísimo. Yo con los ojos vendados y ustedes guiándome a través de los comentarios. El resultado fue único. Pero lo importante era la risa, la diversión, la conexión. Los retos nos demuestran que no importa lo que hagamos, lo importante es la actitud, la diversión, la conexión. Y que juntos podemos superar cualquier desafío. No puedo dejar de mencionar los momentos de celebración. ¿Cuántas cosas hemos celebrado juntos? Cada vez que llegamos a un nuevo número de suscriptores, cada vez que un vídeo se hace viral, cada vez que conseguimos algo, lo celebramos. Y qué bien se siente. Es como si cada logro fuera un logro de todos, de esta gran familia. Las celebraciones son un momento muy especial en nuestra comunidad. Son momentos de alegría, de orgullo, de satisfacción. Son momentos en los que nos unimos para celebrar nuestros logros, para reconocer nuestro esfuerzo, para agradecer nuestra comunidad. Recuerdo el día que llegamos al 1.000.000 de suscriptores. Lloré de la emoción. Fue un momento increíble, un sueño hecho realidad. Habíamos trabajado tanto, habíamos luchado tanto y al fin, habíamos logrado ese hito. Fue un momento de mucha emoción. Estaba rodeada de mi equipo, de mi familia, de mis amigos. Y ustedes, mi comunidad, también estaban ahí. Con sus mensajes de felicitación, con sus memes, con todo el cariño del mundo. Lo celebramos con un vídeo especial, con una transmisión en vivo, con un sorteo. Y fue increíble. Fue un momento inolvidable. Y lo mejor es que no solo lo celebramos yo, sino que ustedes también lo celebraron conmigo. Con mensajes de felicitación, con memes, con todo el cariño del mundo. Eso es algo que nunca olvidaré. También recuerdo las celebraciones por los vídeos que se hacen virales. Esos vídeos que de repente empiezan a ser vistos por miles, por millones de personas. Esos vídeos que nos llenan de alegría, de emoción, de orgullo. Y por supuesto celebramos cada pequeño logro, cada meta cumplida, cada nuevo desafío superado. Cada vez que subimos un nuevo vídeo, cada vez que recibimos un comentario positivo, cada vez que nos conectamos con ustedes, lo celebramos. Porque cada logro es un logro de todos. Cada éxito es un éxito compartido. Y eso es lo que hace que nuestra comunidad sea tan especial. Y hablando de celebración, las sorpresas. Recuerdo cuando, no puedo spoilear tanto. Digamos que en una ocasión, les preparé una sorpresa a ustedes, y la reacción fue impresionante. Me llenó de alegría. Me gusta mucho planear cosas para sorprenderlos, y ver sus caras de felicidad es lo que me da más energía para seguir. Porque al final, todo esto lo hago por ustedes, para ustedes. Las sorpresas son una de mis cosas favoritas. Me encanta planearlas, me encanta ver la reacción de ustedes, me encanta saber que los estoy haciendo felices. Recuerdo la vez que, no puedo contarles, es una sorpresa. Pero digamos que fue algo muy especial, algo que requirió mucho esfuerzo, mucha dedicación, mucha creatividad. Y ver la reacción de ustedes fue increíble. Sus caras de sorpresa, sus comentarios de agradecimiento, sus mensajes de cariño, me llenaron de alegría. Me dieron la energía que necesitaba para seguir adelante, para seguir creando, para seguir compartiendo mi vida con ustedes. Porque al final, todo esto lo hago por ustedes. Para ustedes. Para hacerlos reír, para hacerlos emocionar, para hacerlos sentir parte de algo especial. Y no podemos olvidar los momentos de honestidad y vulnerabilidad.
Esos vídeos donde me abrí, donde compartí mis miedos, mis inseguridades, mis sueños. Esos momentos en los que mostré mi lado más humano, más real. Y la respuesta de ustedes siempre es increíble. La honestidad y la vulnerabilidad son dos pilares fundamentales de nuestra comunidad. Son dos ingredientes esenciales para crear una conexión auténtica, para generar confianza, para construir una relación duradera. Compartir mis miedos, mis inseguridades, mis sueños, no siempre es fácil. A veces me da miedo mostrarme tal y como soy, con mis defectos, con mis debilidades, con mis dudas. Pero luego recuerdo que ustedes están ahí para mí, que me quieren, que me apoyan. Y eso me da la fuerza que necesito. Y la respuesta de ustedes siempre es increíble. Me siento muy agradecida de que confíen en mí, de que me permitan ser yo misma, de que me apoyen incondicionalmente. Esos momentos son muy importantes, porque nos conectan a un nivel más profundo, nos demuestran que todos somos iguales, que todos tenemos nuestros problemas y que juntos podemos superarlos. Me acuerdo de un vídeo en particular en el que compartí algo muy personal. Un tema que me costó mucho hablar, un tema que me generaba mucha ansiedad. Pero al final, decidí hacerlo. Y la respuesta de ustedes fue abrumadora. Recibí miles de comentarios, miles de mensajes de apoyo, miles de palabras de aliento. Y me di cuenta de que no estaba sola, de que había mucha gente que me entendía, que me apoyaba. Ese vídeo fue un momento clave en nuestra comunidad. Un momento en el que nos unimos, en el que nos fortalecimos, en el que nos demostramos que juntos somos más fuertes. Y ahora, llegamos a un momento que me emociona mucho recordar, las colaboraciones. Cuántas personas increíbles he conocido gracias a este canal. Artistas, creadores de contenido, emprendedores, y siempre con la mejor onda. Es increíble cómo a través de este canal, he podido conectar con gente talentosa, con gente apasionada por lo que hace. Y compartir experiencias con ellos, aprender de ellos, es algo que valoro muchísimo. Las colaboraciones son una de las cosas más divertidas y enriquecedoras que he hecho en este canal. Me encanta conocer a otros creadores de contenido, compartir ideas, aprender cosas nuevas, salir de la rutina. He tenido la suerte de colaborar con artistas, con emprendedores, con gente con mucho talento y mucha energía. Y cada colaboración ha sido una experiencia única, una oportunidad de aprender, de crecer, de divertirnos juntos. Recuerdo la colaboración con... Fue increíble. Nos reímos muchísimo, aprendimos mucho y creamos algo muy especial. Y ustedes, claro, disfrutaron muchísimo. Y por supuesto, siempre es divertido tener la oportunidad de hacer cosas nuevas, de salir de la rutina. Y ustedes, claro, son los que más disfrutan. Las colaboraciones nos demuestran que juntos somos más fuertes, que podemos crear cosas increíbles, que podemos llegar a más gente. Y claro, no podemos olvidar los momentos de aprendizaje. A través de este canal, he aprendido muchísimas cosas. A editar vídeos, a hablar en público, a conectar con la gente y sobre todo, he aprendido mucho sobre mí misma. He descubierto mis fortalezas, mis debilidades, mis pasiones. Y también he aprendido a ser más valiente, a salir de mi zona de confort. El aprendizaje es un proceso continuo. A través de este canal, he aprendido mucho, no solo sobre la creación de contenido, sino también sobre mí misma. He aprendido a editar vídeos, a manejar la cámara, a hablar en público, a conectar con la gente, a crear una comunidad. Pero sobre todo he aprendido a ser más valiente, a salir de mi zona de confort, a enfrentar mis miedos. Cada comentario, cada crítica, cada sugerencia, me ha ayudado a crecer. Me ha ayudado a mejorar, a evolucionar, a convertirme en una mejor persona. Y todo eso gracias a ustedes. Gracias por su apoyo, por su paciencia, por su cariño. Gracias por acompañarme en este viaje. Y por supuesto, no podemos dejar de lado los momentos de crecimiento. Este canal ha crecido muchísimo gracias a ustedes, a su apoyo, a su cariño. Y eso me llena de orgullo y satisfacción. Ver cómo este proyecto que empezó siendo un sueño, se ha convertido en una realidad, es algo increíble. Y todo esto es gracias a ustedes, a su fidelidad, a su compromiso. Muchísimas gracias por acompañarme en este viaje. El crecimiento es un proceso constante. Este canal ha crecido muchísimo, y eso me llena de orgullo y satisfacción. Ver cómo este proyecto que empezó siendo un sueño, se ha convertido en una realidad, es algo increíble.
Cada vez que veo un nuevo suscriptor, cada vez que un vídeo se hace viral, cada vez que recibo un comentario positivo, me siento feliz, me siento realizada, me siento agradecida. Y todo esto es gracias a ustedes. Gracias por su fidelidad, por su compromiso, por su apoyo incondicional. Gracias por acompañarme en este viaje. Y por último y no menos importante, los momentos de amor. El amor que siento por ustedes, por esta comunidad. Ustedes son mi motor, mi inspiración, mi alegría. Cada día me levanto con ganas de crear contenido para ustedes, de compartir momentos, de divertirnos juntos. Ustedes me dan la fuerza para seguir adelante, para superar los obstáculos, para cumplir mis sueños. Los quiero muchísimo. El amor es el motor que impulsa nuestra comunidad. El amor por ustedes, por este proyecto, por la creación de contenido. Ustedes son mi motor, mi inspiración, mi alegría. Cada día me levanto con ganas de crear contenido para ustedes, de compartir momentos, de divertirnos juntos. Ustedes me dan la fuerza para seguir adelante, para superar los obstáculos, para cumplir mis sueños. Los quiero muchísimo. Los quiero por su apoyo, por su cariño, por su fidelidad. Los quiero por ser parte de mi vida. Bueno, amigos, creo que con esto hemos hecho un recorrido por algunos de los momentos más memorables que hemos vivido juntos. Espero que les haya gustado. Sé que hay muchos más momentos que podríamos recordar, pero este vídeo es solo una pequeña muestra de todo lo que hemos compartido. Ha sido un viaje lleno de risas, de emociones, de recuerdos. Un viaje que me ha hecho recordar todo lo que hemos vivido juntos, todo lo que hemos construido juntos. Sé que hay muchos más momentos que podríamos recordar, muchas más historias que podríamos contar. Pero este vídeo es solo una pequeña muestra de todo lo que hemos compartido. Y cada uno de esos momentos, cada una de esas experiencias, ha contribuido a construir esta comunidad. Una comunidad llena de amor, de apoyo, de amistad, de alegría. Así que, ¿qué les pareció el vídeo? ¿Cuál fue su momento favorito? Cuéntenme en los comentarios. Me encantaría leer sus historias, sus recuerdos, sus emociones. Quiero saber qué piensan. Y no olviden dejar su like, compartir este vídeo con sus amigos y familiares y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Eso me ayuda muchísimo. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Gracias por ser parte de mi vida. Gracias por su cariño, por su apoyo, por su fidelidad. Gracias por ser la mejor comunidad del mundo. Muchísimas gracias por ver. Los quiero y nos vemos en el próximo vídeo. Besos y abrazos. Chao, chao. Hasta la próxima.